¿Qué tal, amada iglesia? Nuevamente es un gusto saludarles en esta mañana de domingo. Queremos tener un tiempo juntos que creemos que va a ser de mucha bendición. Te animo a que te estés listo, enfocado en un lugar donde no te distraigas y vamos a ir adelante con lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Quiero que me acompañes a orar, ¿sí? Amado Señor, gracias en este día, por esta mañana, por este tiempo que estamos juntos. Creemos que estamos delante de tu preciosa palabra. Te pedimos que hables a nuestros corazones y hagas todo lo que tú quieres hacer. Gracias, Espíritu Santo. Yo bendigo a mis hermanos, a cada uno que está escuchando este mensaje y te pido que toques nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continúo con nuestra serie Parábolas. Estoy en una serie hablando acerca de muchas de las parábolas que Jesús habló para mostrarnos lo que Dios quería mostrarnos, porque Él es Dios. Y las parábolas son esas historias que nos ayudan a ver una verdad, una enseñanza acerca del reino de Dios. Y en esta ocasión yo quiero hablarte acerca de la oveja perdida. Vamos a ver la porción o esta escritura o esta porción de la escritura está en Lucas capítulo 15. Y en Lucas capítulo 15 nosotros encontramos lo que muchos han llamado la triple pérdida. Vemos primeramente la oveja perdida, luego vemos la moneda perdida y luego vemos al hijo perdido, hablando del hijo pródigo. Y bueno, ¿cuál es la ocasión en la que Jesús usa estas tres historias famosas, tremendas historias para hablarles en ese tiempo y para hablarnos a nosotros? En Lucas 15, verso 1 y 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír lo que él estaba hablando, y los fariseos y los escribas murmuraban, criticaban a Jesús, diciendo, hablando de Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come, ¿sí? Entonces la Biblia nos muestra que estos religiosos estaban criticando a Jesús porque él permitía que los pecadores se acercaran a él para que él pudiera compartirles lo que él quería compartirles, porque él vino a mostrarnos el reino y a introducirnos en el reino de Dios. Y algo importante es que Jesús estaba manifestando el corazón de Dios, porque Él es Dios, ¿sí? Entonces esto es algo importante. Y mientras los religiosos rechazaban a la gente, criticando y murmurando acerca de Jesús, y bueno, todos sabemos que siempre hay alguien que no hace nada por otros, pero critica a aquellos que hacen algo por otras personas, incluso los juzga. ¿Qué hizo Jesús? Los acercó, los amó y les mostró el reino de Dios. De la misma manera que lo ha hecho con cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos acercó y nos mostró su reino, ¿verdad? Vino su amor sobre nuestras vidas de una manera increíble. Entonces, hoy vamos a ver acerca de la oveja perdida. En Lucas capítulo 15, versos desde el 3 en adelante, Jesús dice lo siguiente, ya leímos el 1 y 2, dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, aquí hay algo importante, entonces, ¿por qué dice entonces? A las críticas de los religiosos, porque Jesús se acercaba, Jesús les dice esto, y se los dice por medio de una parábola, de una historia. Verso 4, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Sí? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole,
diciéndoles: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y dice aquí: les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús usa una historia que era muy común en ese lugar y en ese tiempo. En ese tiempo era común que la gente fueran pastores, ¿verdad?, en ese lugar de ovejas. Entonces Jesús usa la historia de un pastor de ovejas que tiene un rebaño. Y la Biblia nos muestra lo que acabamos de ver, que pierde una de 100, una oveja de 100. Aquí hay algo importante. Parece que perder una de 100 pues es algo que cualquiera podría de alguna manera aceptar. Imagínate que tú estás haciendo un negocio y tienes un 100%, ¿verdad? Y dices: bueno, del 100% de ganancia, perdiste el 1%. Y cualquiera diría: bueno, está bien. Pero Jesús nos muestra en esta historia como este pastor, aunque tenía 100 ovejas, le quedaban 99, una se había perdido, no estaba conforme. Y esto es algo importante. Parece una pequeña pérdida, pero no estaba conforme, ¿sí? Y esto nos dice, Jesús dice que aunque esto podría ser insignificante a los ojos de los hombres, ¿sí?, no lo era a los ojos de Dios. Y yo me imagino, a lo mejor era una oveja que siempre se perdía. A lo mejor era una oveja que apenas si la estaba rescatando y ya se volvía a meter en otro problema. Hace unos días veía un video en el que una persona saca una oveja así de un hoyo, y la saca y apenas la está sacando, da 2, 3 pasos y se vuelve a meter en el hoyo, ¿verdad? Y parece que así éramos muchos de nosotros, pero vemos que en la Escritura nos muestra que no era insignificante a los ojos de Dios, que cada persona, cada vida es importante a los ojos de Dios. Y bueno, también algo importante que vemos en esta historia: parece una locura en lo natural dejar a las 99, dice, en el desierto, para ir tras una que se perdió. Y esto es interesante porque, hablando en un sentido natural, cualquiera diría: oye, ¿cómo vas a dejar 99 ovejas para ir tras de una sola? No es lógico. Pero Dios nos muestra esto porque nos habla de lo valioso que es una persona a los ojos de Dios. Y esto es algo importante. Ahora piensa que esa oveja perdida fuiste tú y nuestro Dios nos ha rescatado. ¿Quién representa esa oveja perdida? La Escritura habla nos muestra un pecador, alguien que no le conoce, ¿sí? Y esto es algo importante. Las 100 ovejas tenemos que entender que son del pastor, del buen pastor, de nuestro Dios. Toda la creación entera le pertenece a Él. La Biblia dice en el Salmos: el mundo y toda su creación le pertenece a Dios. Entonces esto es algo importante. Todas las personas le pertenecen a Dios. Entonces la Escritura nos muestra que incluso los pecadores, los que no le conocen, aunque fuera uno solo, le pertenece al Señor, ¿sí? Y esto es algo importante. Dios, en su amor, ve a una oveja como algo muy valioso. Y bueno, aquí hay algo muy interesante en este capítulo entero, porque nos muestra 3 historias de que vivimos una pérdida. Primero empieza una oveja perdida, el 1% de 100, una. Luego nos muestra
la moneda perdida de 10, nos muestra una, hablando acerca del 10%, y luego nos muestra la historia acerca del hijo perdido, el 50%, 1%, 10%, 50%. Nos habla como si la pérdida fuera en aumento. Está puesto ahí de estas tres historias. Jesús así las habló. Primero la oveja perdida, luego la moneda perdida y luego el hijo perdido. Entonces nos habla de una pérdida que va siendo gradual y cada vez va en aumento, de menos a más. ¿Y por qué nos lo habla? Para que esto pueda detenerse. Jesús dice, cualquiera que sea la pérdida es valiosa para mí, ¿sí? Jesús nos mostró con esto que todos esos pecadores, que todos esos que estaban ahí eran valiosos para el Señor, ¿sí? Y la Biblia nos dice en Mateo 18, verso número 11, nos habla algo muy importante y nos dice, porque el Hijo del Hombre, hablando acerca de Jesús, ha venido para salvar lo que se había perdido. Esto es algo importante. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Quién era quien se había perdido? Tú y yo, el mundo entero. Debido al pecado, el mundo entero se había perdido, pero Jesús vino a salvarnos. Y la Biblia nos muestra que el amor de Dios vino a salvar por completo a nuestras vidas. ¿Qué era lo que se había perdido, verdad? Primeramente, la Escritura nos muestra su pueblo, ¿sí? El pueblo, cuando Jesús llega y ve la condición, estaba mostrando, viendo cómo el pueblo se habían perdido. Estaban extraviados, perdidos, sin luz, como ovejas sin pastor. Al parecer los que los guiaban eran ciegos también. Ellos eran ciegos y la gente también estaba cegada porque no había habido luz, no había habido el entendimiento. Entonces el pueblo estaba perdido y Jesús vino a salvarnos. Y otra cosa también es que habían perdido el corazón de Dios, ¿sí? Y esto es algo importante porque Jesús responde a las críticas de los religiosos con tres historias y se los dice parafraseando, yo parafraseando esto, Él les dice, ustedes han perdido el amor de Dios por mi pueblo. Mi pueblo son como ovejas sin pastor, como monedas que se han perdido, como hijos que se han perdido. Y esto nos muestra el corazón de Dios. Jesús estaba hablando en estas tres historias diciendo, no puede continuar las cosas así. Y Jesús vino a mostrarnos una manera de vivir totalmente diferente. Yo le decía hace 2 semanas, hablando acerca cuando la palabra perder significa dejar de sentir dolor o perder sensibilidad. Algo importante, mi amado, es que no podemos perder el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios es el que se duele por los que no le conocen, por los que están perdidos. Y no podemos nosotros permitir, vivimos en un mundo que se ha endurecido con muchas cosas. Y nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca y dejemos de tener dolor por el que está perdido, porque un día nosotros también estábamos perdidos. Sí, en este mundo hay mucha dureza en el corazón, pero no debe de ser esto en su iglesia, no debería de ser esto, sino que la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que manifestar el corazón de Dios. ¿Y qué pasaba con los religiosos y escribas de ese tiempo? Aunque conocían la ley, aunque conocían mucho de la escritura en ese tiempo, no estaban manifestando el corazón de Dios, ¿sí? ¿Qué era lo que mantenía alejados a los fariseos de los pecadores? Su religiosidad.
Y mi amado, si algo tenemos que cuidarnos como creyentes es de la religiosidad, donde nos importan más los ritos, las tradiciones, las costumbres que la gente. ¿Sí? Lo que los mantenía alejados de los pecadores era su indiferencia, su apatía, su falta de amor por ellos. Y entonces consideraban que, o decían que no querían ni acercarse a ellos porque no los fueran a contaminar. Cuando la Escritura nos habla que un poco de levadura leuda toda la masa, y nosotros tenemos que ser esa pequeña levadura que leude a nuestro alrededor, y no pensar en que nos van a contaminar, sino con su amor, con el amor de Dios, con una vida conforme a la voluntad de Dios, nosotros podamos contagiar a otros del amor de Dios. Y algo importante en medio de toda esta escritura es que tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestro corazón? Porque en medio de todo esto que está oyendo, usted puede pensar en otras personas, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estamos manifestando el corazón de Dios? ¿Estamos manifestando el amor de Dios? Y esto es algo importante, ¿sí? Jesús dice en 2 ocasiones, fíjese bien, en 2 ocasiones en este capítulo, en estas 3 historias, dice lo siguiente. Verso 7, Lucas 15:7, dice: les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo el Señor? No es que no le importen las 99, no es eso, sino que el que alguien se arrepienta es muy importante para Dios. Y esto es algo que necesitamos nosotros entender. Cuando una persona se arrepiente, es un momento importante donde Dios se goza porque una persona ha vuelto a su redil. Y lo dice en el verso 7 y lo dice en el verso 10. Dice: así les digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. La Escritura nos muestra que hay gozo, que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, por uno, ¿sí? Imagínate por más, ¿verdad? Entonces nos habla, y así, yo quiero que recuerdes tú, pero yo creo que hubo un día donde nosotros nos arrepentimos y hubo fiesta en los cielos. Yo recuerdo el día que conocí al Señor y Dios se reveló a mi vida. Y fue un momento de dolor, pero también de mucho gozo. Entonces es importante que nosotros podamos experimentar esto. Ahora, dentro de esta escritura de la oveja perdida, nosotros encontramos aquí a un buen pastor. ¿Quién es ese buen pastor? Es nuestro Dios. El pastor perfecto, nuestro Dios. Y algo importante es que tenemos que entender, Jesús en muchas ocasiones, en varias ocasiones le preguntaron esos mismos religiosos, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es tu mandamiento favorito? Yo no sé si ellos tenían discusiones diciendo, ¿cuál es tu mandamiento preferido? Y otros decían, pues tal o tal. Y le dicen a Jesús, y Jesús les responde: este es toda la ley, todo lo que los profetas han dicho se resume en un mandamiento: amar a Dios con todo el corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en el reino de Dios, el amor por Dios y por el prójimo es fundamental. Y por eso es que Corintios nos dice, 1 Corintios 13, no vamos a ir ahí, pero dice que tú puedes hablar lenguas angélicas, tú puedes profetizar, tú puedes dar todos tus bienes a los pobres, pero si no tienes amor, eres como metal que resuena, que retiñe, de nada sirve. Entonces el amor es algo importante para Dios. Entonces en esta historia rápidamente yo quiero hablarte de 7 características del amor de ese buen pastor por cada uno de nosotros. Y está en el mismo pasaje, está esto,
lo voy a hacer muy breve, pero bueno, el primer punto es la pérdida del amor. La Biblia dice, ahí dice, si pierde una de ellas. Aquí algo importante es que este pastor fue consciente de su pérdida. Vuelvo a decir, si tú tienes 100 ovejas y todas se están moviendo para todos lados, yo creo que sería muy fácil el que te olvidaras de alguna. Y luego si es una que te digo que siempre se está metiendo en problemas, pues sería fácil decir, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero dice la Escritura que este pastor supo cuál era la oveja que se había perdido y fue consciente de esa pérdida. Sería fácil no percibirlo. Ahora yo te hago una pregunta, ¿conoces a alguien que está perdido? Yo creo que sí. ¿Conoces a alguien que está viviendo una vida donde está destrozado, cegado completamente? Yo creo que sí. Y nosotros primero necesitamos ser conscientes de esa pérdida. Y si no lo vemos, entonces nuestro corazón es el que está perdido. Tenemos que recuperar el amor de Dios, como decía hace 8 días, recuperar el corazón del Padre para nosotros volvernos a Él. Lo segundo, la actividad del amor. Dice la Escritura que cuando Él se dio cuenta que la oveja estaba perdida, dice, va tras la que se perdió. Va tras la que se perdió. No nada más dijo, se perdió una de 100, bueno, ya ni modo, sino que fue tras la que se perdió, ¿sí? ¿Y qué es esto? El amor de Dios nos lleva a hacer algo, nos lleva a accionarnos. Y esto es algo importante porque podemos decir que amamos a otros, pero si no hacemos nada, entonces no estamos nosotros realmente experimentando ese amor. En estas 3 historias tú encuentras esto: un buen pastor que busca a la oveja, una mujer que enciende la lámpara, barre y busca con diligencia hasta encontrar la moneda que perdió, y un padre que corre a abrazar y besar a su hijo cuando venía de camino. Entonces aquí en los 3 yo encuentro que hicieron algo. Y yo sé que no podemos hacer a veces mucho, pero sí podemos hacer algo. Y eso algo es algo importante. Tercero, la persistencia del amor. Dice que fue tras de ella hasta que la halló. Dice ahí la Escritura, hasta que la halló. Esa palabra hasta que la halló significa que la buscó y la buscó y la buscó. Yo me imagino que subió un cerro, lo bajó, subió otro, lo bajó, se fue cerca del río, se fue o donde estaba en el desierto. Yo no sé cuánto tuvo que caminar hasta que la halló. Y el amor de Dios es así, nos lleva a persistir. De alguna manera te lleva a una necedad santa, a persistir en oración, a persistir en ir, a persistir en buscar. Yo recuerdo aquellos que me compartieron de Cristo, y la verdad es que fueron persistentes. Y doy gracias a Dios porque persistieron hasta encontrarla. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Cuarto, la provisión del amor. Dice la Escritura que ese buen pastor tomó esta oveja. Yo no sé si debido a que se había perdido, metió la pata, se quebró la pata, y la Biblia dice que este pastor la toma y la pone sobre sus hombros y la cargó y la llevó con el rebaño. Yo no sé cuánto tuvo que caminar este hombre, este pastor. Imagínate en el desierto cargando esta oveja que cada rato se andaba perdiendo. Yo no sé si era pesada, pero la llevó sobre sus hombros.
Y yo creo que cuando hay un verdadero amor nos lleva a proveer, nos lleva a dar, nos mueve a dar por otros, a darnos. Y esto es algo importante porque la provisión de Dios nos ha traído a sus pies. Un día el Señor también nos tomó en los hombros y nos trajo a casa. Esto es algo que necesitamos pensar. La Biblia dice, el quinto punto, gozoso del amor, el gozo del amor, dice que cuando la halló, gozoso, la trajo a casa. Gozoso. El amor de Dios te lleva a gozarte por los que se salvan. Qué tremendo gozo es que alguien que estaba perdido venga a su reino. Y nosotros necesitamos experimentar, porque hay un gozo tremendo cuando alguien que estaba perdido y tú lo ves ahora y dices, wow, Dios cambió su vida. Necesitamos nosotros experimentar este gozo. Lo sexto, la consumación del amor. Dice que al llegar a su casa, no solamente la buscó, se gozó, la cargó, sino dice que la llevó hasta su casa. Y dice que al llegar a su casa, o sea, no se conformó con encontrarla, no se conformó con cargarla a la mitad y decirle, pues ya, a ver, regrésate tú, sino que la llevó hasta su casa. Y el amor de Dios te lleva a consumar lo que hemos comenzado, lo que Dios ha comenzado, a colaborar con lo que hemos comenzado. Y lo séptimo, la comunión del amor. ¿Por qué? Porque dice que reúne. Una vez que llegó a su casa con la oveja que estaba perdida, dice que reúne a sus amigos y vecinos. ¿Cuál era el motivo? Era para decirles, esta oveja se había perdido. Esta oveja podía estar ahora en las garras de un lobo, podía haber sido comida por otros animales, pero estaba gozoso y reúne a su familia para gozarse de que esta oveja había sido recuperada. En otras palabras, trae la oveja a la comunión con todos. Y algo importante es que el amor de Dios te lleva a tener comunión con los que acaban de conocer a Cristo y de integrarlos a la familia de Dios, que es la iglesia. Entonces todo esto es algo importante en toda esta escritura. Nuevamente yo te digo, el Señor habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, y toda en esta historia, en las tres partes, nos muestra del gozo que hay cuando recuperas esto perdido. Yo quiero animarte a que podamos experimentar este gozo y recuperar lo que Dios quiere mostrarnos, que es ese amor y ese corazón por Él. Vamos a orar, vamos a terminar orando y dándole gracias al Señor. Señor, yo te doy gracias por este día y por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra que habla a nuestras vidas, Señor. Señor, gracias porque un día cada uno de nosotros éramos ovejas perdidas. Nuestra necedad nos llevó lejos de ti, Señor. Pero gracias, Señor, porque no dijiste, bueno, se lo merece, sino que en tu amor y misericordia nos rescataste, nos salvaste, Señor. Nos buscaste, primero fuiste consciente y nos buscaste hasta encontrarnos, Señor, y gozoso. Nos pusiste en tus hombros y nos trajiste a casa, a la comunión contigo y con nuestros hermanos, que es la iglesia. Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder no solamente tener gratitud por esto, sino ser ahora de aquellos que colaboran con ese buen pastor y vamos por los que están perdidos. Señor, hay mucha gente que conocemos que está perdida. Y lo primero que tenemos que hacer es
orar, buscar de Dios, que Dios nos dé la sabiduría para primero orar y persistir orando, pero también para ir tras de ellos hasta encontrarlos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Señor, yo te pido, si alguno o alguno de nosotros por alguna situación hemos permitido que nuestro corazón se endurezca y como los fariseos, en lugar de hacer algo, criticamos a los que hacen, Señor, perdónanos, Señor. Si nuestro corazón ya no se duele por el perdido, perdónanos, Señor, y ayúdanos, te lo pedimos. Gracias te damos por este día y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues muy bien, mis amados, te animo a que vuelvas a escuchar este mensaje, a que lo compartas y que podamos recibir lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Puedes escuchar estos 3 mensajes, las 2 semanas pasadas y estas, y estoy seguro que va a bendecir a tu vida. También te recuerdo que honremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Aquí aparece las maneras en que tú puedes hacerlo. Y bueno, pues que tengas un excelente domingo. Dios te bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.